Tauro, ¿cómo están mis guerreras y mis guerreros? Bienvenidos a esta lectura, te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Si es la primera vez que me ves, te invito a suscribirte, a activar la campana para que puedas recibir estos mensajes todas las semanas. Y si ya estás suscrito, suscrita, qué gusto tenerte de vuelta. Mira, vamos a iniciar con las lecturas para ti de los arcángeles. Vamos a ver cuáles son los mensajes que te tienen. Tienes el arcángel Miguel, tienes al arcángel Metatrón, y el arcángel Miguel en estas cartas representa el 9 de Miguel, se llama así, pero esto sería el 9 de espadas. Y a ti te dice de que tus preocupaciones, Tauro, son innecesarias. Tienes que enfocar tus pensamientos en el resultado que tú quieres, Tauro. Y eso es lo que te dice esta carta. Tienes que enfocarte en el resultado que quieres. Es diferente al mensaje que recibo yo con el tarot de Rider-Waite, el tarot que siempre utilizo. Y aquí te está diciendo el arcángel Miguel, para de preocuparte. Para ese pensamiento negativo, deténlo por completo, Tauro. Enfócate en el resultado que quieres. Siente como si ya hubieses logrado alcanzar a esa meta para que entonces la misma se te manifieste, para que la misma se haga realidad. Para de preocuparte, ¿eh? Es momento de soltar esos sentimientos de arrepentimiento, de lástima, de pena, de culpa. Y pásale toda esa preocupación a tus ángeles, a ellos, pásasela, que ellos pueden con ese peso, ellos pueden cargar con toda esa energía negativa. Así es que saque esa energía negativa, Tauro, para esta semana y también para las semanas que vienen. Y vamos a hacer algo distinto en los comentarios. Saca la energía negativa. Ahí en los comentarios escribe eso que necesites soltar y dárselo a los ángeles. Si quieres puedes hacerlo, pues yo te invito a que lo hagas ya que estás viendo el video aquí mismo o que lo hagas luego entonces en una hoja, anotas allí, y eso es parte también de algunas de las sanaciones que yo hago cuando estoy trabajando individualmente. Deshazte de esa energía, suéltaselo, lo que te preocupa, déjalo en los comentarios, pásalo a tus ángeles. Y también te sale el arcángel Metatrón. Representa la carta del loco y te dice que hay un salto de fe que tienes que dar, Tauro. Tienes que creer en ti, escuchar a tu corazón, tus intuiciones, los mensajes que te están llegando. Y que tienes que hacer, Tauro, lo que a ti te dé alegría, lo que te dé felicidad. Esos son los mensajes de los arcángeles. Y tienes dos arcángeles mayores aquí, ¿eh? Pues arcanos mayores, pero serían de los arcángeles, son dos de los fuertes. Tienes también al arcángel Ariel, que te da el número de la suerte, el número 11. Te habla de fuerza, pero mira esta carta qué divina. Es diferente a la carta de fuerza que constantemente estamos viendo. Aquí el león y la energía femenina están en paz, están en armonía. Y te está diciendo, el mensaje para ti, te lo resumo, así que te dicen tus ángeles de que tú logras más con miel que con vinagre. Que tienes que perdonar. En algunos casos podría ser perdonarte a ti, podría ser perdonar a otras personas también, ¿eh? Qué cartas más hermosas han salido para iniciar esta lectura de una manera muy positiva. Recuerda que esta es la lectura general. Voy a pasar ahora con tus predicciones. ¡Wow! Y las cartas quieren hablarte inmediatamente. Tienes la carta del 5 de bastos. Vamos a dejarla allí a ver qué está sucediendo con algunos de ustedes, mis guerreros de Tauro. Recuerda, está la tirada general. Luego de esto viene la tirada de sanación, donde voy a ver tus energías, también qué está sucediendo del pasado que te está afectando en el presente. Y luego de eso entonces viene tu mensaje del espíritu animal. Mira, la carta del 5 de bastos es una carta de conflicto. Aquí hay energías de problemas, de conflicto, de tratar de resolver una situación. Pero vamos a ver, Tauro, esto que tiene que ver. ¡Wow! Mira, aquí tienes el sota de espadas, el as de espadas y la carta del 6 de copas. Esta tirada es una tirada general. Pues si quieres una tirada con respecto al amor, puedes seguir mi canal J Tarot Amor. Allá muy pronto voy a estar haciendo también directos, así que te invito a que te suscribas también a ese canal. Mantente aquí porque son las tiradas generales y allá es la tirada específicamente del amor. Mira, la energía que yo estoy percibiendo aquí en estos instantes, parece de que hay algunos de ustedes que van a tener que defender
Ese es el mensaje que me viene aquí. Tienes que defenderte. Puede ser tú que tienes que defender un punto de vista o que tienes que defender tu posición en la vida, en el trabajo, con tus familiares, con la gente alrededor tuya, para poder obtener algo que has estado esperando. Y esto también puede ser como reclamar o luchar por lo que es tuyo. Puede ser una posición en el trabajo, puede ser un proyecto que tú quieres realizar y esto es como si fuesen en lo que tú estás haciendo a quitarte ese proyecto o van a estar hablando de que te quieren quitar eso que es tuyo para dárselo a otra persona y tú vas a decir, no, mi amor, no, señor, eso no va a pasar, no me van a quitar eso porque eso es mío. Hay una energía acá, recuerda que son lecturas generales, ¿eh? Yo te paso el mensaje de fondo y tú tienes que adaptarlo a tu vida si aplica. Y aquí hay algo que te quieren quitar, algo por lo cual tú has venido trabajando desde hace muchísimo tiempo. Eso es importante, Kia. Yo veo que con esta carta también del 5 de bastos, mis guías me están diciendo, recuerda que yo también recibo mensajes intuitivos de que tú hasta has esforzado muchísimo, Tauro, que tú has hecho un gran trabajo por algo, un proyecto, un cliente. Aplícalo ya a ti, por tu vida, por tus sueños, por tu empresa, por tu negocio, por salir hacia adelante y ahora viene alguien aquí a decirte que, hey, ¿sabes qué? Vamos a pasarle ese proyecto o esa cuenta, se la vamos a pasar a esta otra persona y tú vas a quedar así como que, ¿what? ¿Cómo? No. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Si yo tengo años trabajando con esa cuenta. El número 5 puede ser 5 años, 5 meses, 5 semanas. Pero tienes trabajando mucho tiempo con esta empresa. Y parece que aquí le quieren dar algo que es tuyo, que tú has venido trabajando desde hace mucho tiempo. ¿Cómo se dice? A una persona que acaba de entrar a trabajar, mucho más joven. Y esa energía de esa persona que acaba de entrar a trabajar me están diciendo que puede ser un recomendado, ¿no? Es un amiguito de alguien. Un amiguito o una amiguita de alguien. Y le quieren pasar tu trabajo y tu esfuerzo, se lo quieren dar a esa persona. Ahora yo voy a ver cómo termina eso. No te preocupes, no te voy a dejar así, Tauro. Recuerda que yo te doy los mensajes como vienen, ¿ah? Y estos mensajes también te sirven como advertencia para que tú sabes que tienes que ponerte en las pilas para ver cuál va a ser el resultado, porque hay algo tuyo que te lo quieren quitar y se lo quieren dar a otra persona. Y no puede ser si tú te has venido esforzando por eso. Y yo veo aquí que tú te paras firmemente, Tauro, y tú dices, no lo voy a permitir. Y tal vez por eso tienes estas preocupaciones con esta carta del 9 de espadas, el 9 de Miguel, diciéndote que estas preocupaciones son innecesarias y porque tal vez te están diciendo, no tienes por qué preocuparte, eso va a ser tuyo y nadie te lo va a quitar. Me dicen también mis guías que esto podría ser rumores, ¿ah? Así que podrían haber gente a tu alrededor tal vez diciéndote que, ay, mira, Tauro, ¿viste quién llegó? Ese es el amiguito de no sé quién, o esa es la novia de no sé quién, que es la prima del hermano del amigo de tu jefe. Perdón que me ría, porque sé que si estás pasando por algo como esto o te pasa esto durante la semana, me tienes que mantener al tanto. Ey, esto no es fácil, ¿eh? Va a ser difícil porque tú vas a decir como que ¿cómo me van a quitar esto que yo he venido haciendo desde hace mucho tiempo? Pero me río por el chisme, ¿no? Como llegó la persona esa a decirte, dice que viste. Así que pueden ser esos rumores, Tauro, de que llega alguien a tu alrededor y te empieza con eso a meterte como intriga, no lo permitas. Ahora yo veo cómo se resuelve eso para ti. Si es necesario saco más cartas porque no te voy a dejar con cartas negativas. Por si sale algo pesado igual te lo voy a decir. Aquí ahí está la rueda de la fortuna. Vamos a sacar las otras cartas. Nuevos comienzos. No puede ser. Tienes doble loco. ¡Ay, Tauro! Tienes doble loco. Tienes doble loco. Te salió como el arcángel y ahora también te vuelve a salir en esta parte de la tirada. ¡Wow! 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 Tauro. Espero que esta energía sea la que aplique para ti, ¿eh? O puede ser un conjunto de todos. Aquí hay una situación que está pronto a girar a tu favor, ¿eh? Aquí hay una situación en donde tú estabas pensando que tú llevabas las de perder, el universo, Dios, los ángeles, en lo que tú creas, de una manera inesperada, las cosas van a tomar un giro hacia tu favor. Hay unas energías aquí de un nuevo comienzo, de la suerte que va a estar a tu favor con esta carta de loco. Tienes la carroza y el 6 de bastos, que es la carta de éxito. En verdad tienes muy buenas cartas acá. Bueno, eso allá, déjalo allá. Pero esto te habla de una energía muy linda a tu favor, de que la suerte va a estar en tu camino. Hay una energía aquí con pilotear, manejar, dirigir, distribuir.
Hay esa energía que le estoy percibiendo para algunos de ustedes. Tal vez tengas que distribuir algún producto, vayas a formar parte de alguna cadena o flota de distribución, o estás pensando en distribuir tus propios productos. Hay esa energía que está aquí favorable para ti. Y hay un nuevo comienzo, ¿eh? Podría ser una energía de algunos de ustedes también tratando de ser emprendedores. Mira, me están diciendo también mis guías que para los que están o estaban estudiando o estaban esperando resultados de una prueba, de un examen, para la universidad, para estudiar algo, para una beca, parece que estabas como a punto de perderla, donde ibas a pasar. Pero aquí me están indicando de que hacen un balance, inventan algo allí, inventan algo allí y tú quedas muy bien montada, muy bien arriba, ¿eh? Quedas muy bien, Tauro, con esta energía que estoy percibiendo acá. Dicen que una concesión también, me están diciendo mis guías, hay una concesión que va a ser brindada para ti. Y lo que me viene con esa concesión, el ejemplo, recuerda, el fondo es lo importante, ¿eh? Algo que tú estabas a punto de perder, que podría estar relacionado con esta línea, pero lo veo como un mensaje distinto, porque lo veo más que todo como con transporte. Está muy fuerte eso de transporte. Es como si había una plaza que tú estabas a punto de perder. Finalmente tú la vas a poder obtener y esto va a ser un nuevo comienzo para tu vida, especialmente si estás buscando empleo. Mira, y lo que me ponen el ejemplo como, no sé cómo se maneja en tu país, por ejemplo, los taxis, ¿no? Los medios de transporte taxi. Eso no quiere decir que tú vayas a tener uno, tal vez sí, tal vez no, pues depende de la energía de cada uno de ustedes. Pero me hablan como de que, ¿sabes? En el país donde tú estés, eso se maneja como por el tránsito, tal vez el departamento de tránsito de tu país tiene que entregar algún tipo de lata, placa, asignación o un espacio para poder tener un taxi. Entonces necesitas como una aprobación y hay que esperar. Y eso es lo que veo también para algunos de ustedes. Si estabas esperando que te dieran una aprobación, una concesión o que te cedieran algo o te cedieran un espacio para poder vender, para poder colocar tu negocio, ya no tienes que estarte moviendo como de un lado para otro, pues cuando se pueda, reactivar las visitas o los clientes, pero veo que te pueden estar asignando esto, o si tú estabas esperando tal vez que en tu trabajo te asignaran un automóvil para poder transportarte, pues te lo van a estar dando. Es el mensaje que recibo para esta línea, para esta semana. Igualmente voy a sacar una carta adicional para ver qué es esto, porque es una nueva oportunidad, es para comenzar, ¿eh? Para comenzar de nuevo. Y esto lo veo como progreso también, podría ser un progreso, hay progreso aquí con esto. La carta de la sacerdotisa para Tauro te acompaña del 9 de espadas, que te volvió a salir el 9 de espadas ahorita mismo, Tauro, ¿eh? Y ese mismo 9 de espadas te salió aquí. Te lo presento, el 9 de espadas, que te salió al inicio de la lectura, vuelve a repetir, porque esto entonces es una situación para algunos de ustedes. Y con esta energía de la sacerdotisa y ese 9 de espadas, efectivamente hay preocupación por dinero, pero me están indicando exactamente de que tu preocupación es injustificada. Y sé que suena mucho más fácil y es mucho más fácil de estar de este lado y estarte haciendo estos comentarios, pues tengo que hacerlo, porque ese es el mensaje que me están dando para ti. Tú te estás ahogando en un vaso de agua, porque yo, mis guías, tus ángeles, te ven a ti como este 9 de oros, te ven a ti en control. Y me hace mucha referencia como que estas dos divisiones, ¿no? Como que esto podría estarme indicando también de que tú pones un frente, pones una careta, no por mala onda, acompáñame a tejer esta historia contigo, mira. Tú pones como una cara de frente a tus amistades, a tus seres queridos, todo está bien, no pasa nada, no hay ningún problema, yo puedo. Y a las espaldas, cuando estás en tu casa, en tu habitación, cuando estás sola, cuando estás solo, te vuelves un mar de llanto y dudas de ti. No lo hagas, Tauro. No dudes de ti. Aleja todas esas preocupaciones porque están mal infundadas. Creo que es el término correcto. Están infundadas. No son correctas. Y de la manera como tú te vendes a tus amistades, como tú te vendes a la sociedad, como tú te vendes cuando estás hablando con clientes, de esa misma manera
Tiene que ser cuando estás sola, cuando estás solo. Y no veo eso aquí para ti, Tauro. Recuerda que con mis lecturas yo también trato de ayudarte a sanar, a cerrar heridas, a mirar hacia adelante. Es mi intención, es mi propósito. Y las cosas que se te decretan, que marcan aquí, tú las puedes cambiar, porque ya tienes la ventaja. Si esto no te sucede esta semana, puede estar pasando las semanas que vienen, pero ya tienes la idea de qué paso dar. Entonces déjame acomodarte esto acá de vuelta. Y es esa energía que estoy percibiendo con esto de quitarte ese retraso, y te la voy a revelar de una vez. Aquí va a venir alguien a tu vida que te va a ayudar a valorarte. Y pues por supuesto hay energías en las cuales no deberías necesitar una persona para que te ayude a volar, pero no todas las personas están en la misma página. Y aquí viene alguien que te va a hacer, Tauro, ver tu valor. Aquí va a venir alguien que te va a decir, tú puedes. Y casi digo una palabrita que no deberías decir, Tauro, pero esa es la energía para ti. Si tú no lo haces, el universo va a colocar a alguien aquí que con este caballero de oros te va a hacer valorarte a ti, te va a hacer ver tus dones y tus ventajas. Y no quiero escuchar, Tauro, que cuando esta persona venga a decirte, hey, tú puedes, dale que yo creo en ti, oye, te está saliendo muy bien, que vayas a regresar a esta energía después y no creerle. Y cuando esta persona, o cuando recibas halagos en tu vida, perdón que ya entré en modo papá oso, entré en modo protección para ayudarte, gracias por permitírmelo. Cuando a ti se te acerque alguien a decirte muy buen trabajo, no digas, ay no, pero si vieras todo lo que me costó y qué difícil, ay casi no lo... No. Borrado, eliminado, sácalo de tu boca esas palabras, jamás las vuelvas a utilizar. Cuando usted le dicen muy buen trabajo, usted dice muchas gracias, lo acepta. Y de esa manera, uy, hasta que me entró como, se pone toda la piel de gallina. Hay alguien aquí que fuertemente necesitaba escuchar esto. Mira, ven. Perdón, estoy muy emocionado con mi lectura para todos ustedes. Se acepta, se dice muchas gracias. Siempre doy lo mejor de mí. Y eso no habla de que eres egocentrista, y eso no habla de que eres, eso habla de un, en inglés se dice positive reinforcement. Ay, ni en inglés me sale la cosa, mira tú. Pero sí, positivo. Se habla de hacer un reforzamiento positivo para ti misma, para ti mismo. Aceptar lo positivo, rechazar lo negativo. Hablarte positivamente a ti. Ok. Acá, la energía esta. Reina de bastos. Ay. Mira, aquí hay una mujer, o una energía femenina, vamos a decirla así, ¿no? Porque igualmente puede ser un hombre, que tiene estas energías con características de signos de fuego. Aries, Leo, Sagitario. Besitos para ustedes, Aries, Leo y Sagitario, si ustedes son crosswatchers. O sea, oh my God, en serio, ¿cuál es el desorden? Ok, ya, aquí está arreglado. Pues Aries, Leo y Sagitario, besitos para ustedes. Por aquí hay una energía de una persona que podría tener esas características o esos signos dentro de su carta astral, que parece como que no gusta de ti, Tauro. Es una energía femenina de una persona que no gusta de ti, y por eso es que te viene a poner como esta zancadilla. Pero déjame ver un poquito más allá. Por eso les digo que es importante quedarse hasta el final de la lectura. Déjame ver un poquito más allá si eso... 10 de espadas. Esa persona no va a poder contra ti porque hay alguien más arriba de ella que te va a defender. ¿Será que tomé café? Por eso estoy como que un poquito activado. Hay una persona más arriba de esa persona, de ese signo de fuego, en tu vida, en tu trabajo, esa persona negativa que no gusta de ti, que va a interceder por ti, y eso lo para, no lo va a permitir. Entonces, aquí tú sales bien de esta situación porque tienes un protector que puede ser espiritual o puede ser en persona en ese trabajo. La energía de esta asignación, consignación, de algo que estabas esperando que se apruebe, que te lo den, un terreno, un espacio para trabajar, un local comercial. Aquí está Dios y el universo interviniendo por ti, para que eso se dé, para que esa energía salga a tu favor.
Eso está marcado para ti, no tienes por qué dudarlo, eso va a ser tuyo. Recuerda dejarme tus deditos para arriba, compartir este video y manténme al tanto durante la semana de cómo van las cosas. Vamos a pasar con la lectura de sanación. Es importante que la escuches. Si no resuena contigo ahora, puede hacerlo más adelante. Y vamos a ver tu mente cómo está. La carta de la pena. ¿Ves? Que esa línea es la que está a tu alrededor esta semana. Fuera esa energía negativa. Y esto es como sentirte que ya has perdido. Con esta carta es como si tu mente ya hubiese dicho, ya, me quitaron el puesto. Y eso puede ser por esos rumores que están ahí a tu alrededor de esa gente que no les caes bien. O pueden ser esos rumores, pues, esas energías que te tienen así, con la preocupación. Y es como si no creyeras en ti, como si tuvieras lástima de ti mismo, de ti misma, Tauro. No puedes tener esa energía de esos pensamientos. ¿En base a qué es esto? Déjame ver tu pasado reciente para ver en base a qué es esta energía. Soltar. Y eso me está indicando de que hay ciertas tendencias en ti, Tauro, pues recuerda que son lecturas generales, en las cuales tú tienes un gran apego del pasado y te cuesta dejar cosas atrás, separarte emocionalmente de personas, de cosas, de objetos, de situaciones. Es como cuando, digamos que en tu trabajo se va un compañero, o lo despiden, o se va, o renuncia y se fue y te dejó y era un gran compañero tuyo. Dice que tú pasas aquí. ¿Quién dice? Pues mis guías me están diciendo que están hablando con los tuyos y me echan el cuento. Y me dicen entonces que tú pasas meses. Han pasado 9 meses y esa persona se fue y tú todavía la recuerdas y todavía estás como que, ay, que se fue y todavía se hubiera estado acá. Entonces, ese es un ejemplo que te doy. Por ahí la energía de que en tu pasado hay esa energía de apego y de dificultad para soltar. Que eso entonces te está afectando en tu presente con las energías a tu alrededor. Vamos a ver tu corazón. Tiene la carta de las cargas. ¡Wow! El apego, el no soltar. Te encariñas muy rápido, Tauro, de la gente, de las cosas, de las situaciones. Y eso habla de que tienes un corazón lindo, de que tienes un corazón grande. Podría también estarte indicando de que te enamoras rápido, muy rápido, de las situaciones o de las cosas. Y eso es lo que me están indicando de que no puedes ser de esa manera. Es muy lindo, claro que sí, que tengas un corazón tan grande y tan amoroso. Y que te encariñes muy rápido de la gente, de las personas y que veas siempre el bien en ellas. Eso es un alma pura. Pero tienes que tener un poquitito más de cuidado, mi Tauro. Un poquitito más de cuidado. De no apegarte tan rápido a la gente o a las personas porque pasas con esa energía de sufrimiento constantemente. No. Déjame ver qué te bloquea. Oh. La comprensión. Ay. Mira, el mensaje que me llega con esta carta de la comprensión es que te aferras y te apegas mucho a las situaciones, personas o cosas porque es una manera en la cual tú, y esta parte de la lectura es fuerte, yo siempre se los he dicho, en la cual tú engañas a tus emociones y no enfrentas lo que verdaderamente estás sintiendo. Estoy en modo papá oso, protegiéndote a ti, de ti mismo, de ti misma. Y hay esa energía entonces de que con esta carta de la comprensión, como te bloquea, evitas resolver tus sentimientos por enfocarte entonces en el apego a los sentimientos de otras personas. Y eso es algo que tienes que hacer, que tienes que enfrentarte, pues con la ayuda adecuada, con un terapeuta, con la persona indicada para que te ayude, pero necesitas empezar a dejar de apegarte a las energías de las situaciones de otras personas emocionalmente y empezar a resolver las tuyas para que no sigas sufriendo. Tu futuro emocionalmente, un futuro donde tú vas a tener mucha más conciencia, Tauro. Esto se resuelve, por supuesto que sí. En el futuro vas a estar zen, así zen, meditando, relajado, relajada, tranquilos, en control, que esa era una de las cartitas que quería salir, en control de tu vida, en control de tus sentimientos y de tus emociones. Logras vencer este apego, desapegarte de situaciones, circunstancias o personas y enfrentarte entonces a ti y sales
victorioso, sales victoriosa. Y mira, la última carta del mazo, conclusión, y te la voy a colocar allí. Porque te indica de que tú, si caes en estos ciclos, porque puede que esto sea un ciclo, ¿no? En algún momento estás bien y de repente caes en esta etapa y vuelves y subes y vuelves y caes en esta etapa y no la superas. Pues finalmente tú le vas a poder poner un punto final a esto en el futuro. Ojo que esto toma su tiempo, no es que en una semana todo esto te pasa y todo esto se resuelve, ¿no? Con calma, pero se resuelve. Muy bien, Tauro, vamos a sacar la carta del espíritu animal. Déjame saber qué te parecen estas lecturas en los comentarios. Déjame tu nombre y tu país para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones antes de iniciar las lecturas y poder enviarte un mensaje. Vamos a ver cuál es el espíritu animal que te acompaña esta semana. Wow, cayeron muchas cartas, ¿no? Cayeron como 5 cartas. No me voy a quedar con todas ellas. Vamos a ver. Te sale el buitre. Wow. El espíritu del buitre. Y te habla de que, nada se pierde. Ese es el mensaje. Nada se pierde. O sea que los buitres son de estos tipos de aves que consumen absolutamente todo. Lo bueno, lo malo, lo rico, lo feo. Absolutamente todo lo consumen. Y puede que aquí haya un mensaje para usted. El número de la suerte que te da es el número 63. Igualmente puedes virarlo y sería el 36, tu número divino. Puedes sumarlo. 6, 7, 8, 9. ¡Ay! ¿Qué sería entonces 9? ¿Me escucharon? Sumando. Y ese es el número entonces divino para ti. Si has llegado hasta esta parte del video, pues déjame en los comentarios J63. Vamos a pasar con la lectura de amor, que la voy a terminar en mi canal J Tarot Amor. Piensa en una persona. O igualmente puedes también reconocer a esta persona cuando te empiezo a hablar de ella. Tiene la carta de la existencia en su mente, una persona muy consciente. Esta puede ser la persona que te va a estar ayudando. En su corazón tiene la carta de la participación, genial. Y su bloqueo es la carta del éxito. Te las explico en mi canal. Y también J Tarot Amor. Y también voy a sacar unos mensajes. Wow, espérate. También voy a sacar unos mensajes adicionales que voy a detallar para los solteros. 10 de copas, maravilloso. Para la pareja, el sota de espadas. Muy bien. Y para los adultos mayores, tienes la carta del 9 de bastos. Esta lectura va a estar disponible en mi canal J Tarot Amor. Aquí te va a estar saliendo, ya está disponible, así que dale clic allí, pasa a verla, recuerda suscribirte y activar la campana. Te mando un fuerte abrazo y te decreto mucha luz, progreso y abundancia infinita.